ella estaba cumpliendo una misión. La misión de cumplir con sus clientes. Sus clientes eran los escritores. Y ella, en función de esa misión, no miraba para los lados. Ella tenía que cumplirla y la cumplía avasalladoramente. Era una fuerza de la naturaleza. Ella pudo haber sido la presidenta de la CIA, del KGB, de cualquier organismo dedicado al contraespionaje. Ella era como la jefa de una delegación diplomática que se llamaba Carmen Balcells, de un país que se llamaba Carmen Balcells y de un territorio que se llamó Carmen Balcells. Creo que nosotros como agencia no podemos de ninguna manera no representarte si hay la oportunidad de hacerlo. Hemos leído la totalidad de tu obra y la conclusión es la siguiente. Eres un escritor notabilísimo y no representarte sería verdaderamente un suicidio de cara a los próximos 10 años. Has elegido un proyecto extremadamente personal y, sin ninguna duda, de altísimo valor literario. No siempre esta categoría va acompañada de muchas ventas, pero eso no quiere decir que en los próximos 5 años no escribas una o dos novelas destinadas a alcanzar esa mayoría. Yo acababa de publicar la primera novela. Y un día, al salir del taller por la tarde, llego a casa y me encuentro a Carmen hablando con mi madre. Bueno, me encuentro a una señora que no conozco en absoluto, hablando con mi madre. Estaban además sentadas en la mesa camilla tomando un té, creo recordar, y así en plan de palique, pero como si se conocieran de toda la vida, una cosa muy, muy curiosa. Me quedé... Bueno, enseguida supe a qué venía, porque me contó que estaban montando una agencia literaria y que estaba buscando autores, es decir, contratando autores para representarlos, para traducciones, para los derechos, etcétera. Yo era una chilena exiliada en Venezuela que había escrito un libro de casualidad, un libro que yo no sabía lo que era, no sabía si era una novela, si era una memoria, qué es lo que era, y lo había ofrecido a diferentes editoriales en Latinoamérica. No recibí respuesta de ninguna, salvo una en Argentina que dijo que no le interesaba. Y una persona me dijo, de una de las editoriales, mira, aquí nadie va a leer tu libro. Yo te aconsejo que busques un agente literario. Yo no tenía idea que los agentes literarios existían, pero en ese momento venía pasando por Caracas Tomás Eloy Martínez, y él me habló de Carmen Balcells y me dio la dirección. Publiqué el caso Savolta y ella me escribió diciendo que si quería que ella me representara, pues con mucho gusto lo haría, porque había leído el libro y le había parecido interesante. Le dije que no, que muchas gracias, que no necesitaba un agente. Poco después, ese libro empezó a tener una vida propia, se hizo una adaptación cinematográfica,
Se hicieron varias traducciones y yo me di cuenta de que no podía controlar la gestión de los derechos, mucho menos la negociación, que estaba perdiendo muchísimo dinero, y entonces fui a hablar con ella y le dije, Carmen, quiero que me representes. Entonces ya estaba en la Diagonal. Carmen Balcells tiene muchísimo interés en representar a cuantos más autores mejor, y lo que hace Carmen Balcells, y ahí hay que reconocerle un olfato enorme, es que representa a los grandes autores de la lengua castellana cuando todavía no eran esos grandes autores, cuando estaban empezando, y entonces ellos siempre le agradecerán pues esa apuesta que hizo por ellos y mantendrán una gran fidelidad a lo largo de las décadas. Y tenía claro que ella tenía que expandirse, que ella quería hacer algo grande, algo importante. Y entonces ella sabe desde el principio que el español no es solo la lengua de España, sino que es de todo un continente, de muchísimos otros países, y ella sabe que ese es su ámbito desde el principio. Hice mi primer viaje a América. Ese fue un descubrimiento extraordinario y fue el arranque de todo lo que ha sido mi vida profesional. Tengo una frase que lo resume, y esa frase dice: mi destino es América. En 1965 se publicó un libro que ha tenido eco tardío en España, pero que ella, como otra gente avispada de la época, conoció. El libro se titula Los Nuestros. Y en ese libro Vargas Llosa tiene 23 años, Gabo tiene 32, Carlos Fuentes tiene 28, está Onetti, está Rulfo, hay una constelación enorme, está Cortázar, que se llevaban además muy bien, y uno llevó a otro, a Carmen Balcells. Bueno, cuando Carmen contactó a Gabo, sería 64 o 65, Gabo había publicado 3 libros. Habían tenido muy buena recepción entre escritores y críticos, pero un mercado muy pequeño. Definitivamente fuera del mundo de los escritores no era un escritor conocido. Y 100 años de soledad, creo fue como un incendio, ¿no? Lo recibieron en Editorial Sudamericana, hicieron una edición de 5.000 ejemplares, que a mi padre le parecía enorme. Creo que se vendió en cuestión de días en Buenos Aires, inclusive una época en México, como en el 73. El libro apareció en unos anuncios de televisión de Comercial Mexicana, que era, Comercial Mexicana es un supermercado. Entonces hacían las ofertas de la semana y decían: esta semana en Comercial Mexicana, 1 kilo de jamón por tanto, mangos a tanto, plátano a tanto, 100 años de soledad por 5.75, o sea, ya era un libro que se vendía junto con los periódicos, el jamón, o sea, es en México inclusive. Yo pertenezco a la primera generación de escritores latinoamericanos que se criaron leyendo a otros escritores latinoamericanos por el boom de la literatura latinoamericana, que no existía antes. Entonces antes, si una persona como Pablo Neruda quería leer a Octavio Paz
Alguien tenía que traerle los libros, porque se publicaban en los países de origen y no se distribuían en el resto del continente, no se distribuían bien. Por primera vez, cuando las editoriales de España empezaron a publicar a estos 20, 25 grandes escritores latinoamericanos y traerlos de vuelta a América Latina, pudimos leerlos. Y eso me tocó a mí. Y dicen que Carmen fue absolutamente instrumental en esto, porque ella descubrió estos talentos. Ella se dio cuenta que existía gente escribiendo en español estos libros distintos y extraordinarios en una época en que España, bajo Franco, tenía censura y estaba mucho más limitada intelectualmente en ese sentido. Una de las cosas características de Carmen Balcells es su afán por estar encima de los autores, por hacerles la vida fácil y lo que algunos calificarían como control, ¿no? Y ese control se facilita mucho si los tiene viviendo en su misma ciudad, ¿no? Porque en realidad ella pues tenía un imperio panhispánico de autores diseminados por todo el mundo y eso era poco práctico a la hora de llevarles las cosas, ¿no? Y entonces los va haciendo venirse a vivir a Barcelona. Primero convence a García Márquez, le encuentra piso, le encuentra colegio para los niños, se encarga de que siempre tenga folios para la máquina de escribir, de los detalles más pequeños y más cotidianos. Y a Vargas Llosa poco después también lo convence. Mario, vente a vivir a Barcelona, que así estarás cerca de mí y te dedicas solo a escribir, que es lo que mejor haces y es lo que te tienes que consagrar, pero ahora mismo haz las maletas y vente a Barcelona conmigo. Barcelona era un lugar donde iban a vivir escritores, ¿no? Los Vargas Llosa estaban ahí, los Fuentes, los Mutis no vivían, pero iban mucho. José Donoso también se mudó por allá. Pasaban otros escritores como Jorge Edwards o Neruda. Barcelona era una especie de parada obligatoria. Lo que en otra época fue París, ¿no? Que los escritores pensaban que una época en París era una parte potencialmente útil y rica y fértil de tu formación como escritor, de vivir la vida. Barcelona suplantó a París, yo creo, sobre todo para los de habla hispana y todos los latinoamericanos. Y bueno, Carmen estaba en mitad de todo eso, ¿no? Era una persona increíble. Digo, como que si estaba Carmen en el mundo, pues ya te resolvía media vida. Carmen era una persona tan sumamente especial, seguramente se encargó de ellos. O sea, con Carmen no había problemas, ella te los arreglaba todos. Es decir, como que alrededor de eso se hizo ahí un fogón ahí de gente muy agradable. Y en fin, pues ahí se fueron quedando. Y Carmen, pues que era ahí la mamá grande, como dicen ellos ahora. Los orígenes de Carmen son rurales, campesinos en realidad. Ella nació en Santa Fe de la Segarra, que es un pueblo muy pequeñito de Cataluña. Su padre se dedicaba a la ganadería, era además un pequeño propietario rural.
Su madre, en cambio, tocaba el piano, era muchísimo más culta, y yo creo que la imagen de la madre a ella la impactó mucho, y quizá incluso la necesidad de estudiar, de saber idiomas, de perfeccionarse, viene más de la madre que del padre. Yo creo que ella admiró mucho más a su madre que a su padre. Entonces ella empieza a hacer de secretaria en un gremio de fabricantes, un gremio del campo industrial, y entonces hay una persona, uno de los clientes de aquel gremio, que necesita imprimir unos libros. Y entonces ella, por casualidad, porque le toca, porque está acompañando a aquella persona, y le dicen, intenta ayudarle a conseguir esto, pues le encuentra una imprenta, un editor, para que imprima unos libros de promoción de su industria. Y ese es el primer contacto que tiene con el mundo de los libros. Lo que sucede es que entonces ella empieza a tejer una red de contactos en el mundo editorial que acabará con ella contratada por Carlos Barral en su editorial, en Seix Barral, para que gestione todo el tema de los derechos de autor. Una noche, Carlos Barral le pidió a Carmen Balcells, en un bar que estaba... ¿Dónde estaba? Ahí mi memoria. Bueno, en un bar determinado de Barcelona, que se ocupara de los derechos de autor del editorial Seix y Barral. Carmen Balcells preguntó, ¿y cómo se hace eso? Carlos Barral le dijo, pues vas a ser agente literaria, y yo soy amigo de los escritores, para mí es muy incómodo hablar de dinero, ocúpate tú, y entonces vas a ser una empleada de Seix y Barral y vas a tratar con los autores en nombre de Seix y Barral. Ese momento fue el momento providencial en que cambió la historia de las ediciones en lengua española y de las relaciones entre los autores y los editores. Porque Carmen Balcells empezó a trabajar como agente literaria para la editorial Seix y Barral, y a las 24 horas se dio cuenta que había algo absolutamente aberrante y antinatural en que una agente literaria fuera empleada de un editor, porque la condición natural de la agente literaria era ser agente de un autor frente al editor. Y Carmen Balcells, con el coraje y la insolencia que siempre la han caracterizado, fue donde Carlos Barral y le dijo, Carlos, yo no puedo ser agente literaria tuya, tú eres el enemigo, y yo voy a ser agente literaria de los autores frente y contra ti. Carlos Barral era una persona tan absolutamente extraordinaria, casi tan extraordinario como Carmen Balcells, que le dijo, Carmen, tienes toda la razón del mundo. Anda, vete, sé agente de los autores y ven a discutir conmigo y contra mí. Bueno, eso es lo que hizo Carmen Balcells. El día que Carmen Balcells hizo eso, cambió mi vida y cambió la vida de decenas y acaso centenares de escritores de lengua española. En esa época los contratos eran muy duros. Los editores eran durísimos con los autores y hacían contratos casi indefinidos, sin límite de año. Los autores, además, daban las gracias al editor por publicarle, cosa que yo entiendo muy bien, porque tú has escrito y quieres que te publiquen y te da igual si te pagan o no. La idea de que les pagaran royalties aquí en España, bueno, sí, se decía que se pagaba, a veces se pagaba y a veces pues se hacía un poco de la vista gorda con ciertas reimpresiones o con ciertas, reimpresiones en general. Y ahí es donde Carmen entra y da la batalla. Tiene que luchar contra enormes resistencias de parte de un mundo editorial, una industria editorial, que hacía lo que le daba la gana. Es que esto era así en los años 60. Y que, sí, pues por una lógica histórica, el editor era el que hacía el libro y tú, escritor, tenías que darle las gracias por publicar. Y no pagabas, bueno, muchos pagaban. Entonces esto era así. El editor era el no sé, el señor de la hacienda,
y los escritores eran los que tenía allí trabajando. Y esto, a algunos editores les cuesta mucho trabajo dejarlo, claro. Bueno, en aquel momento las resistencias debieron de ser bestiales. Esta mujer peleó muy duro y se ganó, hay que decirlo, unas enemistades feroces. Por eso, feroces. Bueno, ella era capaz de, con una mano, darte una carta y con la otra mano darle esa misma carta a otra persona a ver cuál era el mejor postor, los dos pensando que éramos los únicos que teníamos esa carta. Carmen Balcells tenía también la capacidad de la empatía, era muy sensible, bueno, no sé si sensible o sensiblera, era como muy... se emocionaba con mucha facilidad y al final parecía que en una negociación Carmen Balcells se ponía a llorar como cuando realmente el que tenías que llorar eras tú, que eras el que estabas perdiendo. Pero ella tenía esa capacidad de manejar los sentimientos y siempre, aunque tú llevaras tu discurso aprendido, acababas siguiendo el discurso de Carmen Balcells. Siempre seguías al compás de sus pasos, tuvieras tú la idea que tuvieras. Hay otro agente que se llama Andrew Wiley, que siempre dice: si un editor está feliz, he hecho mal mi trabajo. Carmen Balcells no llegaba a ese punto, pero si su autor no estaba absolutamente feliz, ella consideraba que había hecho mal su trabajo. Para nosotros, para ti, para mí, que estamos en el mismo barco, sacarle $150.000 ahora es mucho dinero, encima de los 500.000 que ya cobramos. A ellos les permitiría recuperar algo de esos $500.000. Nosotros estaríamos en una posición de privilegio para cobrarles otros 500.000 para que el contrato lo tuvieran por 4 años más. Y si tú me dieses permiso para la primera parte de esa operación, yo no les daría el permiso para la primera parte, sino que me fajaría y negociaría la explotación solitaria dentro de un año por 5 años más contra $500.000 más, lo cual cobrarías tú la friolera de $650.000. Si no lo has entendido, te lo volveré a explicar en otra carta. Muchas gracias. Ella hacía tratos al modo Carmen Balcells. Ella imponía sus reglas. Ella no te dejaba que tú impusieras tus reglas, aunque tú tuvieras, por así decirlo, el poder. Ella no se planteaba su agencia editorial o literaria como un instrumento benefactor. Ella quería hacer un negocio y para ello ella quería que ganaran sus socios. Entonces no quería sensiblerías. Ella podía ser sensible, pero ella marcaba los tiempos de la sensiblería. Bueno, pues se le intenta buscar esta cosa un poco a veces maquiavélica, ¿no? Era una mujer de negocios, como hay tantos hombres de negocios, de los que no decimos nada, ni sospechamos, ni nos parece ni mal ni bien, nos parece que hacen su trabajo con eficacia y eso es lo que yo creo que se debe reconocer de la gente y empresaria Carmen Balcells. Ya sé que lo hemos hecho afinar, ¿eh? Sí, pues ahora lo desafino, no te preocupes. ¿A la 1, a las 2 y a las 3? A la 1, a las 2 y a las 3. Pues yo un día le dije a Felisa: yo me quisiera echar de novio a San Pedro. Y me dice: ya nos lo han picado. Yo creo que San Pedro se deja compartir. Sí, estamos a tiempo. Eso bien, me parece demasiado, ¿eh? O sea, tú comparte con quien quieras, pero yo no comparto nada con nadie, ¿eh? Nadie. Nada, ¿eh? Paquita, cambio de planes totales, ¿eh? Mira, los invitados de anoche les encantó esa sopa.
Entonces haremos solo al mediodía un risotto con eso, que lo haré yo. Entonces, me pones... nada, no pones nada, solamente me pones la mesa para 4. Me pones la mesa para 4 y comeremos el risotto y detrás comeremos unos postres, un poco de queso. Un poco de queso con ensalada, exacto. Eso es. Y nada más, y dulce con el café si quieren, no, ni siquiera dulces. Chocolatitos y nada más. Carmen era madraza, no solo mía, de los escritores que ella representaba. Cumplía un papel que era muy importante. Yo le mandaba, o la llamaba por teléfono, o le escribía, cada vez que algo me pasaba, que yo necesitara consuelo, o que yo necesitara consejo. Era una amiga fiel, pero una amiga mayor, que siempre fue un personaje sabio para mí. Cuando me enamoré de Willy, hace 28 años atrás, me dijo, ¿un abogado americano? ¿Estás loca? Después lo conoció y ya se tranquilizó un poco. Era un día de invierno, yo estaba en Tenerife y me llamó por teléfono, Juanito. Ella me llamaba Juanito y me daba órdenes. Tienes que conseguir uno de esos helicópteros que tiene la cadena SER para seguir las vueltas ciclistas, y el helicóptero tiene que ir a Soria y rescatar de la nieve a Nélida Piñón y a Dionisio el taxista para llevarlos al aeropuerto de Barajas, donde tienen que tomar mañana un avión. Tiene que tomar Nélida, que era su gran amiga, un avión a Río de Janeiro. Yo dije, Carmen, ¿y ahora yo cómo consigo ese? Dice, tú te las arreglas. Carmen Balcells era omnipotente porque, como los buenos periodistas, y ella hubiera sido una excelente periodista, sabía a quién pedírselo. Te acompaño una carta astral para que me hagas sobre todo los tránsitos del año 1999 y 2000 con un perfil de su personalidad. Estoy vendiendo en este momento un libro nuevo suyo y quisiera saber cómo están sus astros y sus planetas. Carmen le interesaba mucho la astrología. Ella se guiaba en las decisiones importantes por la astrología. Lo que buscaba era lo que buscamos todos, consejo en momentos importantes, o sea, cuando tenía que hacer un contrato importante, cuando tenía que coger un colaborador. Bueno, pues claro, si ella te consultaba sobre una persona, tú al mirar la persona no solo decías si iba bien con su horóscopo o no iba bien con su horóscopo, si esa persona era fiable o no era fiable, sino también qué momento mejor era crear una relación puntual para lo que fuera. O sea, ella era una empresaria, fundamentalmente. O sea, no consultaba la astrología como chafardeo, sino para cosas muy concretas. Teníamos, no sé, que firmar un contrato y me había dicho, te traigo ese contrato dentro de un par de días y no me lo traía, ¿no? Yo preguntaba, ¿qué ha pasado? Y yo decía, no recuerdo, pero en fin, se esquivaba el asunto, no me daba explicación. Pero después que he sabido que obedecía a ciertos parámetros relacionados con lo esotérico, por esas amigas que tenía tan misteriosas, ¿no? Que igual trabajaba, digamos, conforme a esas cosas.
Yo a lo largo de todos los años que me he dedicado al periodismo literario me he encontrado muchísimos casos de editores o de gente situada en diversos lugares del escalafón del mundo editorial, de las empresas, que me han dicho: yo mi puesto se lo debo a Carmen Balcells. Y eso quiere decir que ella se encargaba, le gustaba cuando alguien se quedaba sin trabajo o estaba buscando una oportunidad profesional, se encargaba de promocionar a gente y lo hacía a cambio de nada. ¿Por qué lo hacía? Porque sabía que pasarían los años y tarde o temprano se volvería a encontrar con alguna de esas personas. No solo se refiere esto no solo lo aplicaba a encontrar trabajo para la gente, sino también pues a ofrecer buenos contratos, o un editor joven al que acababan de fichar en una editorial, de repente va y le ofrece contra todo pronóstico a él pues la nueva novela de un autor consagrado en vez de ofrecérsela a una editorial de un gran grupo. Entonces ese editor le queda plenamente agradecido y se siente en deuda con él, y a lo mejor un día se lo vuelve a encontrar en una negociación. Esos son los mecanismos del poder, digamos, que ella pues dominaba y que ella controlaba. Recuerdo el día exacto en que la conocí como si hubiera sido ayer. Como todos los editores, había oído hablar de Carmen en términos poco menos que terroríficos, ¿no? Entonces, como iban nada menos que a pedirle a todos sus autores, obviamente, bueno, iba incómodo, nervioso. La llamé por teléfono, me dijo que me concedía una entrevista de media hora. Empezamos a hablar, la entrevista no duró media hora, sino 6 o 7, y me cedió a todos los autores de la agencia. Así, yo salí absolutamente desconcertado, alucinado, y bueno, y se estableció una relación, diría que casi amorosa, ¿no? Pero bueno, Carmen era así, absolutamente volcánica, y con ellas se establecían relaciones de empatía o todo lo contrario. Como jefa, Carmen era una jefa muy absolutista. Era como Dios, ¿no? Controlaba todo. Era una persona muy poco dada a aceptar otras respuestas que no fueran las que ella tenía pensadas. Carmen te podía hacer vivir un mundo maravilloso, pero también era un mundo absolutamente traumático. Dependía de si habías... Es lo que hablo, es la lista negra, ¿no? Es decir, o de repente un día eres el tío más, o la mujer más increíble del mundo, ¿no? En el cual soñaba o imaginaba, te imaginaba en una situación espléndida, o de repente, a cabo de 2 días, no sabías por qué, habías entrado en una decadencia, no había forma, tú no tenías nada que hacer, era un desastre, le habías decepcionado. Eso es importante. La palabra decepcionar, yo con Carmen, es importante. De repente la gente le decepcionaba y a veces no sabías por qué le habías decepcionado. Yo creo que eso forma parte también de su mente hiperactiva. Carmen tenía mucho carácter, muchísimo carácter. Carmen podía estar de muy buen humor, tenía mucho sentido del humor, y cuando estaba de buen humor y con sentido del humor y con ganas de fiesta era estupenda. Cuando estaba de mal humor podía ser terrible, y más de una vez yo he querido esconderme quizá en el lavabo para no tener que oír ciertas broncas. Esta fuerza de negociación, esta forma de ser tan dura y tan fuerte de cara afuera, claro, quienes vivimos con ella y la tuvimos cerca en la intimidad, sabemos que no era siempre así.
es decir, esa Carmen Balcells con licencia para matar, era una niña que echaba de menos a su madre y que se sentía débil en muchos aspectos cuando nadie la veía. O sea, su dureza no es que fuera fingida, pero le costaba un trabajo representarla, ¿no? O mantenerla. Y entonces cuando se sentía la intimidad conmigo, por ejemplo, y le preguntabas o venía de una cosa que le había dolido, pues se desboronaba. Y como decía Gabo, pues bañada en lágrimas. Y eso es una frase que la define estupendamente. Yo creo que uno de los síntomas del poder es no aparecer en los medios de comunicación en nuestro tiempo. O sea, el que no sale en la tele, ese es poderoso. Los que, por desgracia, los que salimos en la tele y en los medios somos unos pringados. Y Carmen Balcells no salía ni en la tele, ni en los periódicos, ni en ningún lado. Como le decía a Humberto Eco, una de sus amigas: Humberto, cada vez que no te veo por televisión me pareces más inteligente. Y esta mujer demostraba ser muy inteligente porque no aparecía por televisión, ni en ningún lado. Entonces, la sensación de poder, sí. Tú tenías la sensación de que estabas ante una persona poderosa, pero nunca la oí alardear de una persona. En fin, si cogía el teléfono se ponía todo el mundo, eso es evidente, pero ni alardeaba de eso, ni... Era un hecho simplemente, y lo notabas. Voy a poner un párrafo adicional a esta carta en la botella, que después si acaso ya lo quitaré o ya veré. Se nos quedó un asunto, tratar la fiscalidad de la sucesión en los escritores. Pues si no hay propiedad intelectual y la propiedad no es permanente, ni se considera un derecho patrimonial, entonces no tiene demasiado sentido que haya unos derechos sucesorios. Pero esto sería cuestión de que me dijeras si estás dispuesta a pilotar otra vez una sesión como la que tuvimos en el pasado, con tan magnífico resultado, y con mucho gusto te propondría los papeles que llevaran a él. A José María le das un abrazo, al presidente le das un abrazo de mi parte, y deseo que sigáis manteniendo firme el carro del gobierno. A ella le interesaba conocer a Aznar, conocer a Felipe González, conocer a Rubalcaba, conocer a Ruy Gallardón, porque eso era parte de su negocio. Ella tenía un ojo para el poder y sabía que el poder atraía otras cosas. Atraía sobre todo relaciones. Carmen Balcells tenía muchos tipos de autores. Uno de esos tipos eran los políticos que además escribían, ¿no? Y tal vez un ejemplo paradigmático es Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México, era uno de sus autores. Y entonces la relación que tenían en principio era la de agente-autor. Pero pocos se creían que esa relación se limitara a representarle los derechos de sus libros de memorias o los textos que hacía sobre México, ¿no? Yo creo que más que ella querer estar bien y quedar bien con los mandatarios de los países, quien estuviera gobernando en aquel momento, es más bien al revés. Yo creo que Carmen Balcells te llama y todo el mundo se pone al teléfono. Y ella sabía que muchas de estas personas pues tienen ese deseo secreto de ver publicado su libro, sus memorias, o de estar en contacto con estos escritores, ¿no? Con cuya imagen quieren ser asociados. O sea que más bien quizá era al revés. Eran estas figuras poderosas quienes querían conocer y estar cerca de quien está detrás de la carrera de Vargas Llosa o de García Márquez, en fin, o de tantos autores intelectuales que han sido fundamentales y muy influyentes.
Yo creo que Carmen sentía una gran simpatía por la izquierda, lo creo, aunque tuvo autores de derecha, muchísimos. Cuentan que Carmen era una persona que esperaba que algún día Fidel le diera sus memorias. Creo que eso no sucedió, pero en cambio, una tarde, después de una comida, Carmen me dijo: Wendy, acabo de mandarle un cheque en blanco al comandante porque quiero que me diga si me va a entregar o no las memorias. Y yo le dije: ay, Carmen, no. Fidel no le interesa el dinero. Nunca le va a interesar el dinero. A Fidel lo que le interesa es el poder, y el poder lo tiene. Así que olvídate de cheque en blanco, eso no va a tener respuesta. Y Carmen le hizo así a la silla y me miró y me dijo: no, querida, estás muy equivocada. Un cheque en blanco siempre tiene una respuesta. Yo no sé si le respondió, pero a mí me parece que no, porque las memorias todavía no han sido publicadas. Los restos mortales del escritor y periodista Manuel Vázquez Montalbán, fallecido esta madrugada en Bangkok a causa de un infarto, continúan en el anatómico forense de la capital tailandesa. Su traslado a España no será posible al menos hasta el lunes, cuando se conocerán los resultados de la autopsia. Manuel Vázquez Montalbán tenía 64 años, volaba ayer de Sídney a Madrid después de dar algunas conferencias y su corazón le ha fallado en el aeropuerto de Bangkok. Llevaba con él el borrador final de la última aventura del detective Pepe Carballo, Milenio, cuyo telón de fondo era la guerra de Irak y el terrorismo internacional. Montalbán era un escritor comprometido con la izquierda y con una fuerte conciencia de clase. Escribo estas líneas destrozado por el dolor con que creí que se pudiera sentir tanto dolor por la pérdida de una persona amiga. Y a medida que van pasando las horas, encuentro todo menos el consuelo. Manolo, a pesar del dolor que nos cuesta aceptarlo, ha muerto como las grandes intérpretes y los grandes cantantes en escena. La muerte de mi padre fue, para Carmen, creo, una de las experiencias más duras. Yo creo que, bueno, sé que Montalbán tiene sus detractores y sus aduladores, y hay gente que parece que conoce a Montalbán mucho, pero si alguien conocía muy bien a mi padre era Carmen, y mi padre conocía muy bien a Carmen. Habían establecido entre ellos una relación muy profunda. Mi padre se sentía cuidado, pero al mismo tiempo Carmen también se sentía cuidada por mi padre. Mi padre le daba ciertos valores humanos que humanizaban al personaje. Yo creo que la ausencia de mi padre la dejó muy coja en este sentido. Si había un autor que le podía decir la verdad a Carmen, por ejemplo, era mi padre sobre ciertas cosas, ¿no? Y recuerdo el día que murió mi padre, y recuerdo la llegada de Carmen a casa y cómo consiguió, bueno, cómo montó. La gente estaba absolutamente estupefacta por todo lo que llegó a organizar. Se sentó en una silla, cogió un teléfono. El cadáver de mi padre estaba en Tailandia, perdido en un tanatorio, no sabíamos dónde estaba, se le había hecho la autopsia. La idea era que alguien tenía que ir a buscar el cadáver allí. Era un desastre porque era como una especie de caos. Dices, bueno, ¿y ahora cómo recuperas ese cuerpo? Recuerdo que Carmen, desde su silla, una silla, recuerdo que cogió el teléfono y consiguió traer el féretro, creo que cada 2 días. O sea, el lunes estaba el féretro en el aeropuerto, allí en medio de cantidad de cajas que venían de todo el mundo, y recuerdo que alguien tenía que reconocer el cuerpo porque estaba obligado por ley, y yo no quise, y Carmen entró con Javier y la reconoció ella. Y yo creo que Carmen quedó muy tocada por la desaparición de Manolo, sí.
Pues ahora pues estamos yendo a su pueblo, a Santa Fe de la Segarra, que era su vida. Cuando ella subía aquí, pues cogía vida para bajar luego otra vez para Barcelona, le encantaba. Era su sueño venirse aquí a Santa Fe a retirarse. La gran carrera profesional que tuvo mi madre la llevó por todo el mundo, pero el anclaje emocional y familiar que tenía con Santa Fe, con su pueblo natal, nada podía con ello. Hay una parte de haber sido, aunque era la mayor de los hermanos, ser mujer, no heredó, y eso le quedó a ella como una mancha en su historial, ¿no? Ella hubiera querido ser terrateniente, seguramente. Entonces, pese a viajar mucho por el mundo, Santa Fe era su origen, su raíz. Y eso tenía mucho valor para ella. Lo que quería era volver allí y comprar el pueblo. Es decir, ella no solo una casa, es decir, Carmen iba siempre a lo grande, el pueblo entero. Bueno, yo creo que ella tenía un pique con su hermana, a pesar de que ella quería mucho a sus hermanos, ¿no? Muchísimo, y a sus cuñadas también, pero quizás sí, ¿eh? Es decir, tú tienes eso y eres el heredero, pues ahora verás, yo más. Es decir, es que un poco ella siempre era lo grande. Santa Fe, no sé, era com una cosa, com una malaltia que tenia, tu. T'ho juro, perquè ja ho veus. Bueno, mira el que ha deixat aquí la plaça, només mirar aquestes cases d'aquí, ja vol dir això, hi ha una, dos, tres cases. Va trobar 3 cases, i encara perquè tothom li frenava, perquè Carme, que vol ser les cases... Bueno, va fer això i aquí està, no? Però, en fi, això és anecdòtic, que tampoc no passa res perquè fes això, no? L'altre pues, es comprarà un Ferrari, no? I també es dins dels quartos, vull dir que no. Avui que és el dia 3. Avui és el dia 3. No, és el dia 4. No, avui és el dia 3. Avui és el dia 3 de gener. Les meves netes han vingut a Santa Fe amb el seu pare i la nòvia del seu pare, que es diu Anna. No, la nòvia és la Heidi, home! Quina Heidi? La Heidi, la meva mare. La seva mare és la seva dona, su esposa. No, està casat amb ella, i per això. Ai! Es va casar amb ella, sí, per això sou aquí vosaltres. Ah, vale. El cuento s'ha acabado. Le dimos un homenaje cuando dijo que se jubilaba. En fin, recuerdo que en el brindis dijimos, nos hemos reunido aquí para fingir que nos creemos que Carmen se jubila. Efectivamente, al cabo de una semana estaba otra vez pegando gritos en la agencia. Pero esa, en fin, ella tuvo esta voluntad, lo cual, por otra parte, era sincero y ella quería. Empezó repartiendo acciones entre la gente que consideraba que iba a dirigir la agencia y decidió retirarse. Pero ese retiro, hombre, ella seguía un poco todo el devenir diario del trabajo, pero al cabo de un tiempo, al cabo de unos años se dio cuenta, es decir, consideraba que todo estaba mal hecho, ¿no? Es decir, lo mismo que le pasaba de joven también en la agencia, pues que casi nunca le gustaba lo que hacían los demás, pues con la distancia, visto desde fuera, jubilada, entre comillas, pues fue peor todavía, ¿no? Esto es un desastre, pero esto no sé qué, ¿dónde vamos? Esto, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Y entonces, no sé cuánto tiempo llegaría a durar, 4 o 5 años, que estando en el día a día, pero sin estar muy metida,
dijo no. Y dejó aquello, se volvió para aquí y cada día despachando. Ella dedicó toda su vida a la agencia y sus autores, y evidentemente durante los últimos años, conforme veía que empezaba a tener problemas de salud, su gran obsesión empezó a ser la supervivencia de la agencia que siguiera existiendo la agencia sin ella. Si me dices cuántas fórmulas consideramos, te diría que sin duda más de 1000. El caso es que Balcells, en la etapa final de su vida, en los últimos años, empezó a pensar en el futuro de la agencia. Y lo que se planteó es venderla. Y entonces entabló negociaciones con distintas personas. Una de esas personas fue Andrew Wiley, que llevaba muchos años pretendiendo la agencia, que le había incluso quitado a alguno de sus autores, unos pocos, pero en ciertos momentos había intentado pues esta especie de desestabilización o de demostrar que estaban ahí. Wiley y Balcells se tenían un enorme respeto y a la vez eran muy rivales y no se andaban con diplomacias entre ellos ni se decían siempre piropos. Entonces es curioso, ¿no?, que al final entablaron negociaciones. Wiley vino a Barcelona, estuvieron hablando para establecer los términos de la venta y al final la cosa no cuajó. La impresión que yo tengo es que Carmen Balcells nunca quiso vender la agencia. Quiso coquetear con quienes la querían comprar un poco para evaluar cuánto valía. Y eso le llevó a tener algunas propuestas que, al haberse hecho públicas, ella tuvo que ratificar como públicas. Pero Carmen nunca quiso vender la agencia Balcells. En todo caso, se lo hubiera vendido a sí misma. Hola, papi. Hola. ¿Qué tal? Bien. Lo inesperado y accidental de su muerte pues hizo que me encontrara con un dilema tremendo. Es decir, no había una venta realizada y estaban todos los empleados, sus vidas pendientes de un hilo, y que esa decisión estaba en mis manos. Nunca hubiera dicho yo que me voy a poner al frente de la empresa, pero no tuve duda tampoco, no tuve demasiada duda. O sea, fue casi instantáneo. El mismo momento que de la mañana del lunes que llegué aquí desde Santa Fe me habían anunciado su muerte, llegué y la vi, y vi las caras de los empleados, cómo me miraban, el bloqueo que tenían. Tomé esa decisión y no dudé. En aquel momento no dudé.
hay un secreto probablemente que es el que me hago yo a los 80 años. Por primera vez, yo digo, qué suerte he tenido de que a mí me diera tantísimo respeto enfrentarme con Carlos Fuentes, incluso Vargas Llosa. Es decir, yo he vivido aterrorizada. Antes no parece. Pero yo he vivido aterrorizada frente a su talento. Y entonces todo lo que ha contado respecto a mis inspiraciones eran inspiraciones de una persona no preparada para aquella función en la que está, pero sí, digamos, soportada o agradecida de tener un raciocinio, digamos, de sentido común, que es el menos frecuente. Y entonces yo decía, bueno, ¿pero qué es esto? Y cuando se mueren hay un minuto de silencio en todas partes. Segundo, le ponen una calle. Y mientras viven, le pagan $100. Es cierto. Entonces quiere decir que con todos estos ingredientes yo sí que hice una transformación que ya está acabada, está pasada y ya dura para siempre. Entonces quería decir una cosa al final de todo, y es que creo que lo más sencillo es deciros muchísimas gracias por existir, a cuya sombra yo he tenido una vida excepcional. Muy bien. Muy bonito.